buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tener hoy a Carolina Elsa Brown en nuestro curso Autismo, las mejores apps a fondo, ocio y autismo, que es la temática de este curso en concreto en el que está enmarcado este curso, aunque también hemos dado la bienvenida a otras personas que hayan podido interesarse y estén hoy aquí con nosotros. Yo he tenido la suerte de conocer a Carolina Elsa Brown como editor de los títulos que publica Autismo Ávila y en particular el sello La Estrella Azul, gracias a que estamos editando un libro que es una maravilla, que se llama Cuando te presento el mundo, que bueno, que está actualmente en el horno, en poquitos meses verá la luz y que me ha hecho aprender mucho sobre algo en lo que ya estaba trabajando durante muchos años, ¿no? Que es el autismo y la literatura infantil. Es una verdadera experta, Carolina, licenciada en Comunicación Social, máster en Necesidades y Derechos de la Infancia. Su libro es francamente completo, revisa las diferentes perspectivas, encaja muy bien con un planteamiento que tenemos en el sello de la Estrella Azul, ¿no? Que es el que la literatura infantil tiene que contar sobre todo buenas historias, ¿no? No sermonear a los niños sobre lo que es el autismo, sobre lo que es... Y realmente pues es un planteamiento en el que congeniamos muy bien. Ella es autora también del blog que lleva el mismo nombre que este libro del que hablábamos, Cuando te presento el mundo, que animo a todo el mundo a visitarlo porque es una fuente también de aprendizaje muy importante para quien quiere, bueno, pues disfrutar de la literatura infantil y encontrar esa conexión con el autismo de la que hoy nos hablará Carolina. Así que no te quito ni un minuto más. Muchísimas gracias, Carolina, por aceptar nuestra invitación cuando quieras. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por la presentación, de verdad. Bueno, lo primero quería daros las gracias, porque vivimos en un momento donde el tiempo es como uno de nuestros tesoros más preciados y la vida también, ¿no? Entonces, siempre, tanto aquí que es una tarde otoñal, ¿no? Como estén en el lugar donde estén, siempre hay lugares bonitos para pasear, lugares bonitos que recorrer y que destinen el tiempo a conversar conmigo, a dialogar, a compartir libros y experiencias. Me encantaría empezar yo dándoles un aplauso a todos los que estáis ahí y darles las gracias. Bueno, y como el principio es el principio, quería empezar por el título, ¿no? Porque creo que de alguna forma guía y articula o orienta todo lo que vamos a compartir a lo largo de esta hora y media. El título es un homenaje a un autor clásico en la literatura infantil que se llama Gianni Rodari. Gianni Rodari era escritor, pero no era tan conocido por eso, sino más bien como maestro y como pedagogo. Escribió un libro maravillosísimo que desde ya recomiendo, que se llama Gramática de la Fantasía y que dedicaba a todas las personas que tuvieran confianza en el poder liberador de la palabra y a todos aquellos que tuvieran fe en la creatividad infantil. Si mal no recuerdo, decía algo así, ¿no? Dedicada al libro, ¿no? A todas esas personas, y sus primeras páginas decía: el uso de la palabra para todos me parece un buen lema de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Y desde ahí, en Gramática de la Fantasía, proponía distintas técnicas de creatividad. Y una era el binomio fantástico. Y el binomio fantástico consistía en tomar dos palabras que no tuvieran nada que ver entre sí, no sé, ahora se me ocurre algarrobo y pez, ¿no? Y crear a partir de ahí una historia nueva, creativa, que no existiera. A mí lo que me gusta mucho de esta técnica que él utiliza es la posibilidad, ¿no? Es meternos en el reino de la posibilidad, porque abre experiencias nuevas, interesantes, bueno, y siempre alguna que otra sorpresa. Entonces, a mí me gustaría que a partir en este tiempo que vamos a compartir, exploremos las posibilidades del lenguaje que están y que estén mucho más allá de la pragmática y de la función protodeclarativa. Entrarnos, adentrarnos en otra tierra, en otra dimensión. Bueno, si os viera, ahora os preguntaría qué dicen estas imágenes sobre el ser humano, ¿no? Eh,
Lupe, Gerardo, tranquilo que no los voy a poner en el aprieto, que sois a las personas a las que veo. Entonces voy a contar directamente la anécdota. Antes de contar la anécdota, os voy a comentar algo. Vais a ver que hay diapositivas o imágenes que tienen debajo una referencia, ¿no? En este caso tienen como un librito y dicen, bueno, los libros y la belleza de Michel Petit o la utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine, ¿no? Esto es porque lo que estoy diciendo en esa diapositiva podéis encontrar la referencia en concepto o por ahí en alguna cita literal en esa bibliografía. Aclarado esto, cuenta Michel Petit que estaba en el Museo de Bogotá con el escritor Gustavo Martín Garzo, ¿no? Estaban en el Museo Nacional y de repente ven un cántaro totalmente decorado. Y dice Petit que Gustavo se quedó así mirándolo y comentó, qué cosa, ¿eh? Nunca pudimos conformarnos con lo útil. Siempre el ser humano necesitó algo más. Aquí puse imágenes de distintos lugares, de América, de Europa, de Asia, de distintos tiempos, ¿no? Que van desde el 2000 antes de Cristo, pero podemos ir hasta el 12.000 antes de Cristo, donde hay vasijas decoradas. Nuestra especie tiene una peculiaridad, es la única capaz de emocionarse con la belleza. Y un poco de esto va a ir hoy también, de dejar la dimensión útil del lenguaje y adentrarnos en la otra posibilidad que nos da la literatura, en, en esas palabras que nos presta para construir nuestros propios relatos a partir de la estética. Teniendo un poquito así la mirada, vamos a empezar a comentar que esta es una lectura neurotípica. Y cuando uno habla de lectura, generalmente, bueno, en lectura compartida, esto es lo que nos imaginamos, o esto es lo que pretendemos, o este es nuestro objetivo. Lo primero es asumir, y asumir que esto no va a ser así. Esto sí va a ser así. Y esto es lo primero que tenemos que aceptar, porque esto habla de la relación con los libros, no solamente con el contenido, sino con la relación con el objeto. Esta es una viñeta que es muy conocida en educación, ¿no? Que habla sobre el examen, ¿no? Dice que para ser justos todos tienen que presentarse, no todos tienen que escalar el árbol. Pero, ¿y si la lectura fuera el árbol? Entonces, tal vez lo primero que tendríamos que hacer es ampliar y hacer más grandes nuestras fronteras sobre lo que significa la promoción de la lectura y asumir y aceptar que a veces hay personas que solamente van a poder dar vueltas en el árbol y van a tocarlo y van a disfrutar con eso. Otras se subirán a las ramas, otras se tumbarán bajo las sombras, algunas inventarán historias mirando las hojas y otros estarán ahí solo para escucharlas. Cuando hablamos de promoción de lectura y autismo, de la lectura y autismo, para mí es una tríada. Son tres dimensiones que están unidas y que no se pueden separar entre sí. En este caso, bueno, que son los apoyos materiales, la selección literaria y la mediación lectora. En este caso, en este webinar, yo me voy a centrar solamente en dos, que son la selección literaria y la mediación. ¿Por qué? Porque como van a ver en los apoyos materiales, aunque simplemente los mencionaré, creo que son más frecuentes, es más conocido y hay otros profesionales que incluso podrían profundizar mucho más que ello. ¿Qué pasa? Los apoyos, ¿por qué? Van a tener con el ambiente y van a responder a una pregunta. ¿Qué recursos físicos necesitamos para disfrutar de la lectura? La selección literaria va a tener que ver con la persona. Desde ahí nos podemos preguntar, ¿qué es lo inclusivo en la literatura infantil y juvenil? ¿Qué relacionamos con la inclusión? Y también veremos que hay detrás del lector o de la lectora hay un concepto de ser humano. Quedaros con esto porque es importante.
La tercera dimensión es la mediación, es decir, aquel espacio de lectura compartida. Y eso va a tender un puente hacia la socialización, es decir, a los momentos de la lectura en voz alta y a los discursos compartidos. ¿Qué recursos físicos necesitamos, ¿no?, para disfrutar de la lectura? Esto lo tenemos que tener muy claro y, como digo, no lo voy a abordar aquí, pero por mencionar recursos sensoriales, gafas, cascos antirruidos, fidget de dedos, tiras para el estrés, chalecos para el sistema propioceptivo. Vamos a necesitar apoyo en la comunicación. Si vamos a un cuentacuentos, a un espectáculo de narración oral o a la biblioteca, tienen que saber de forma gráfica y visual qué se está esperando de ellos en ese momento. Y así, por ejemplo, hasta cómo pedir un libro en el caso de la biblioteca. Otras personas van a necesitar también atención personalizada, alguien que esté ahí permanentemente. Y también hay bibliotecas que incluyen, por ejemplo, salas de la calma. Las salas de la calma son espacios en los que solo cabe una persona por un tiempo limitado, donde hay una serie de recursos sensoriales y de la comunicación que ayudan a la persona a restablecerse. Ahora a la selección literaria. ¿Qué significa inclusión en la literatura infantil? Bueno, lo primero es que en nuestro imaginario, cuando hablamos de selección literaria en el colectivo dentro del espectro autista, así como en personas con otras peculiaridades o con discapacidad, siempre surge como dos grandes áreas, ¿no? Pensamos que la selección literaria tiene que ver con la accesibilidad o con la sensibilidad. Por accesibilidad entendemos aquellos libros u obras literarias que están escritas en braille, algunos hay libros, por ejemplo, que están escritos también con lengua de señas, que tienen pictogramas, ¿no? Lectura fácil. Son libros que hacen, que facilitan el proceso de la lectoescritura a el colectivo. Sobre esto tampoco voy a hablar, pero sí voy a invitaros a preguntarse sobre qué tipo de obras son las que se traducen, porque esto es un ejercicio de traducción. ¿Qué tipo de obras son las que se acercan a los públicos que necesitan este tipo de adaptación, ¿no? Estamos traduciendo y haciendo accesible a Maurice Sendak, a Tommy Ungerer, a Pippi Calzas Largas, ¿a qué? Y ahí voy a dejar la pregunta. Por otra parte, cuando relacionamos autismo o discapacidad y literatura infantil, a mí por lo menos siempre me pasa que me dicen, "Dime un libro para trabajar en el aula esto", ¿no? Entonces, surgen este tipo de libros como Pepitas Especial, Bambu el Koala y demás, que la intención no es contar una historia, la intención es informar o sensibilizar sobre un determinado colectivo, ¿no? Yo quiero prestar atención, yo necesito hablar de esto y no sé por qué, y no sé cómo hacerlo. Entonces, propongo este tipo de libros. Pero sin embargo, hay una tercera vía, que es la que por lo menos a mí me parece bastante más interesante. Y la vamos a ir revelando poco a poco. Imaginemos, ¿no? Voy a usar la metáfora del iceberg porque es archiconocida. Perdón por el estereotipo, pero me viene fenomenal. Lo siento, ¿no? Pero creo que es muy visual y que al mismo tiempo grafica muy bien aquello que quiero comentar, ¿no? Vamos a imaginarnos que estamos en una biblioteca y que estamos coordinando un taller, ¿no? De lectura. Entonces tenemos la puerta de entrada, ¿no? Y se acerca una personita o una persona. Y entonces, cuando la vemos, caemos en la cuenta que hay muchísimas cosas que no sabemos. No sabemos cuál es su comida favorita, no sabemos
cuál es el día de su cumpleaños, no sabemos qué deseos tiene, no sabemos la lógica con la cual puede procesar y darle sentido al mundo. Tampoco sabemos cómo son las huellas, ¿no?, que ha dejado la vida. No sabemos cuál es su momento vital, no sabemos sus gustos. Bueno, en realidad, para hacerlo corto, está claro que es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Sin embargo, hay otras cosas que sí sabemos. ¿Y por qué las sabemos? Solo por el hecho de ser humanos. Sabemos que todas las personas necesitamos ser queridas. Sabemos que necesitamos reír. Todos y todas, sin excepción, queremos saber quiénes somos y buscamos sentido a la vida. En algún momento hemos tenido miedo. No conozco a nadie que no haya tenido luchas cotidianas. Y, sobre todo, si hay algo que está muy claro, es que necesitamos a los demás para poder sobrevivir. Es decir, lo que nos une, lo que nos incluye, es lo elementalmente humano. Pero entonces, ¿qué somos los humanos? ¿No? O sea, evidentemente hay muchísimas definiciones sobre aquello que nos hace particulares como especie, pero yo voy a rescatar 3, que a mí me parecen que para esta ocasión combinan fenomenal, ¿no? Como la vainilla y el chocolate. Bueno, no me voy a ir del tema. La primera, somos seres simbólicos. En el siglo XX hay un antropólogo, bueno, filósofo y antropólogo, se llama Ernest Cassirer, que decía, ¿no?, que el ser humano es un ser simbólico, que no era un ser racional, sino simbólico. ¿Qué significa esto? Que está mediado por la cultura y por el lenguaje. La cultura es ese conjunto, ¿no?, de signos que nos hacen interpretar el mundo, que nos dan ese filtro de cómo, para percibirlo, ¿no?, para conceptualizarlo, para definir qué está bien, qué está mal, qué es lo bello, qué es lo feo, qué es lo agradable, qué es lo desagradable. La cultura es aquello que permea nuestra mirada, la cultura con C pequeña, ¿no? La cultura desde el punto de vista antropológico. Es un organizador, de alguna forma, de nuestra vida. En cuanto al lenguaje, suele haber, vamos, 3 posturas, ¿no?, según los estudios culturales, al menos. Aquella que refleja el mundo, es decir, que la verdad está ahí afuera, ¿no? Y la palabra es, hay una arbitrariedad, que la nombra. La segunda es que yo con el lenguaje puedo hacer lo que a mí se me dé la gana, ¿no? Por ejemplo, Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando dice, bueno, en A través del espejo, dice, Gloria, que pues significa lo que yo quiero que signifique, ¿no? Y he dejado ahí con un argumento bien aplastado, ¿no? Eso es un juego. Pero también hay una tercera opción, ¿no?, que es el lenguaje cuando construye el mundo, ¿no? No existe nada, dice Wittgenstein, que no podemos nombrar. Eh, el lenguaje, tal como lo conocemos, tal como lo ordenamos, es capaz de construir y de crear un vehículo para dar sentido a la realidad. Con esto de ser un ser simbólico, me acabo de acordar, ¿no?, de un fragmento de Miguel de Unamuno, ¿no? Miguel de Unamuno decía, yo no sé por qué se dice que el ser humano es un animal más racional que afectivo o sentimental. Yo más veces vi a un gato razonar que llorar o reír. Vale, puede que un gato llore o ría por dentro, pero por dentro también un cangrejo hace ecuaciones de segundo grado. A esto nos referimos con ser seres simbólicos. También somos seres afectivos, es decir, nacemos sintiendo, pero tenemos como un defecto de fábrica. No elegimos qué sentir. ¿Esto qué significa? Significa que yo puedo estar muy de acuerdo con el sistema democrático, pero me voy a pegar un disgustazo si no gana el candidato o la candidata a la que yo voté. Me voy a morir del dolor y de la pena si la persona a la que yo quiero no ve que soy espectacular, bella, única e increíble, ¿no? Lo voy a entender, porque bueno, hay muchas personas en el mundo, pero me va a doler.
nuestros sentimientos muchas veces no coinciden con la razón. Y a veces el diálogo entre razón y sentimientos es muy complicado, sobre todo cuando hay desafíos en la comunicación. Y por último, absolutamente todos somos seres sociales. Nos construimos a partir de la mirada de los demás. Al principio necesitamos al otro cuando somos muy pequeñitos para que nos alimente, para que nos acobije, para que nos cante, para que nos cuide, para que nos proteja. Pero más adelante vamos a necesitar que nos mire. Y no solamente eso, sino que nos construimos a partir de la imagen que nos devuelve de nosotros mismos. Jean-Paul Sartre tenía una obra de teatro que se llama, por si alguien la quiere leer, que se llama A puerta cerrada, ¿no? Donde hablaba del el infierno, y el infierno era una habitación vacía con una chimenea y tres personas que se miraban pero no eran capaces de reconocerse en unas a las otras, ¿no? Y ahora estaréis pensando, ¿y para qué he soltado esto, no? Muy sencillo, porque detrás de todo lector o lectora hay un concepto de ser humano. Y ese concepto de ser humano, luego, como vamos a ver, influye de una forma absolutamente determinante en las prácticas de lectura, en lo que hacemos nosotros con los libros, en lo que elegimos. El ser humano puede ser simple, es decir, puede ser un lector, si yo consigo el ser humano como alguien simple, es un lector pasivo, es decir, alguien que lee algo, que yo creo que está leyendo algo, ¿no? Y que le va a quedar absolutamente todo lo que dice, le va a absorber el discurso del libro. Pero también el ser humano, como hemos visto, puede ser un ser humano mediado, ¿no? Puede ser complejo y esto significa un lector o lectora activa, ¿no? Y aquí hay una noticia que no sé si estaréis preparados para recibirla, pero tenemos inconsciente. Y entre el inconsciente y la lectura y las metáforas hay una relación más que singular. ¿Cómo influye esto en las prácticas de lectura, en los momentos en los que leemos? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues básicamente, a ver si logro ordenarlo de alguna manera, ¿no? Si yo considero que el ser humano es simple, es decir, es una tabula rasa en la cual yo puedo portar ciertos discursos. Voy a buscar libros para. Y no me digáis ahora, vamos, estoy segura, o sea, que alguien ha dicho alguna vez, se le ha muerto el abuelito, por favor, darme un libro sobre la muerte. Es que tengo una niña que se le está divorciando a los padres, un libro sobre el divorcio. ¿Va a tener un hermanito? Pues vamos a buscar un libro por el hermanito. A mí me encantaría, y soy la primera persona en este mundo, me voy a poner el título, que quisiera que los libros tuvieran tanto poder. Pero si yo os digo, por poneros un ejemplo, pensar ahora, ¿no? Imaginar, porque voy a hablar de un personaje histórico, entonces, pero no voy a decir el nombre. Imaginar, ¿no? O sea, que existe una persona que dice, todo lo tomo de los libros, lo que sé, lo que hago. Esta persona es fanática de Cervantes y de Shakespeare. Apuntaros lo de Shakespeare. Y tiene una biblioteca de más de 6.000 ejemplares, ¿no? A que todo el mundo estaría pensando en una buena persona. Pero yo estoy hablando en realidad de Adolf Hitler, ¿no? Entonces, entre lo que leemos y lo que hacemos, ¿qué pasa ahí? Algo pasa. Si yo creo que el ser humano es complejo, es decir, creo que está mediado, ¿no? Por la cultura, por el lenguaje, ahí se unen nuestra posición en la sociedad, el lugar que ocupamos en ella, nuestra cultura, nuestra personalidad, nuestra experiencia individual. Entonces, lo que vamos a buscar en los libros, lo que va a suceder es lo que se llama construcción del sentido. Es decir, que cuando yo lea, en el momento de leer, voy a activar todo ese bagaje que tengo para poder dotar de significado a la lectura. Y esos signos que hay ahí los voy a llevar a mi terreno. Y eso va a hacer que, para mí, Caperucita Roja sea mi cuento favorito, para otro La Bella Durmiente y para otro quizás sean Los Tres Cerditos.
Cuando hablamos de construcción del sentido, entonces, no buscamos libros para, estamos buscando libros sobre las vicisitudes de la vida. ¿Qué modelos comunicacionales están detrás? Bueno, en el caso de los libros para, está la teoría de la aguja hipodérmica, la teoría de matemáticas de la comunicación, el modelo cognitivo-conductual. Cuando hablamos de construcción de sentido, hablamos de interaccionismo simbólico, de estudios culturales, de teoría de la acción comunicativa de Habermas. Habermas decía, por ejemplo, una cosa muy bonita, que era que podíamos emanciparnos y revelarnos solamente a través del diálogo, ¿no? De la interacción con los otros. Y el psicoanálisis, por poner algunas. ¿Cuándo entonces un libro es inclusivo? Pues para responder rápidamente a la pregunta, podríamos decir que cuando el tema o el argumento se dirige al ser humano en general y no a un colectivo particular. Y cuando respeta la complejidad de las emociones y los pensamientos de las personas. Acá me voy a detener un momento porque me parece que es importante aclarar la diferencia entre la representación emocional, perdón, la representación social y la conexión emocional. Yo digo, ejemplo, monstruo de colores. La tristeza es de color azul y puedo verla también cuando cae la lluvia. Eso es una convención social, eso estamos hablando de la representación social de un sentimiento. La conexión emocional es aquella cosa que nos tira de los textos, a leer, a releer, a pensar o a sencillamente disfrutarlo de otra manera. Cuando hablo de conexión emocional, puede ser, por ejemplo, que la tristeza en la primera infancia esté asociada a la pérdida, al color amarillo, porque ha sido la pérdida de un patito de peluche, ¿no? Son cosas diferentes. Y en los libros es muy importante diferenciarlo. Cuando estamos hablando de algo socialmente compartido, de una definición socialmente compartida, y ahí hay una voz, un tono de autoridad, ¿no? Que está diciendo cómo son las cosas, a esa imagen en la cual hace que me derrita, ¿no? Entonces yo estoy pensando, por ejemplo, para mí hay una imagen, ¿no? De Julio, que escribió Julio Cortázar en Rayuela, cuando hablaba de la tristeza decía, era tan triste como un paraguas cerrado bajo la lluvia. Y es una imagen que a mí me sigue emocionando, ¿no? Pero en ningún momento dice la tristeza es. Por otra parte, la presencia de un personaje con discapacidad no implica necesariamente que sea inclusivo, para nada. Posiblemente tenga detrás eh, un mensaje de tolerancia, un mensaje de respeto, ¿no? Pero es un mensaje. Por supuesto que hay excepciones a la norma. Ejemplo, Super Sorda, libro absolutamente maravilloso. Un curioso incidente del perro a medianoche, absolutamente maravilloso. El abismo, increíble, ¿no? Existen libros, pero ahí lo que pesa es otra cosa. Pesa la autenticidad de la historia. Pesa la verdad. Todas las historias, estas historias tienen verdad. Es como si estuvieran hechas en 3 dimensiones. Tienen un peso porque tú puedes sentir en el curioso incidente del perro a medianoche esa búsqueda de la identidad, ¿no? Y cómo el personaje te conmueve en su búsqueda porque en algún punto todos también hemos sido vulnerables. Y no me enrollo más aquí. Pero, a ver si lo tengo, me gustaría leerlos un pequeño fragmentito, ¿no? De, de Gustavo Martín Garzo, ¿no? Cuando en un libro maravilloso que se llama La Casa de Palabras. Y dice esto, bien mirado, lo normal es que no sepamos quiénes somos, que siempre nos estemos construyendo. Lo que nos define como seres humanos, en definitiva, no es tanto lo que somos, sino el proceso por el que podemos llegar a transformarnos en otra cosa. Por eso en los cuentos, las carencias o las disminuciones físicas no siempre significan algo negativo. En La Sirenita, de Andersen, por ejemplo, la pérdida de la voz o los problemas de locomoción de su protagonista no son percibidos por sus lectores como una tara, sino como un signo de excelencia de esa criatura que, abandonando su reino de las profundidades marinas y movidas por la fuerza del amor, busca transformarse en muchacha. Es de ese constante estar construyéndonos
propio de la condición humana, del que hablan todos los cuentos que existen, cuya misión no sería tanto dar cuenta de una única verdad, como de hacer posible que cada uno pueda contar su propia verdad a los otros. En Los cisnes salvajes, uno de los príncipes se verá obligado a vivir con un ala de cisne en lugar de su brazo. Y en los cuentos infantiles abundan los niños y niñas que han perdido los brazos, las manos, o que no pueden hablar o ver. No están completos, pero están vivos. Puede que el verdadero mensaje de los cuentos sea precisamente que estar vivo es estar incompleto. Estos personajes no son distintos de nosotros, pues todos buscamos algo que no tenemos. De una forma un poco más académica, Sharon Brunner, en Realidad Mental y los Mundos Posibles, dice esto. Nunca podrá determinarse a ciencia cierta si la interpretación del lector coincide con el cuento real y en qué medida lo hace. Si hace justicia a la intención que tuvo el autor al contar la historia o si se ajusta al repertorio de la cultura. Pero en todo caso, el acto de crear una narración de una clase determinada y con una forma determinada no tiene por objeto suscitar una reacción estándar, sino, atención, recuperar lo más adecuado y emocionalmente vivo del repertorio del lector. ¿Y qué sería esto sin experiencias lectoras? Voy a contar algunas un poquito. No. Eh, en un taller que hicimos con Margarita del Mazo en salud mental, en la sección juvenil del Gregorio Marañón, resulta que leímos El árbol rojo. El árbol rojo, no sé si lo conocéis, pero voy a hacer un poco de spoiler, lo siento, pero igual el libro merece la pena muchísimo. Em, empieza diciendo, ¿no? Que el día amanece vacío de esperanzas, ¿no? Y en su habitación empiezan a caer hojas y hojas y hojas. Bueno, que el mundo va de mal en peor. Y todas las ilustraciones que son mágicas, surrealistas, van dando cuenta del estado de la protagonista, de cómo el mundo la sofoca. Finalmente, lo siento, taparos los oídos y leer el libro y después veis el vídeo. Finalmente, ella vuelve a su habitación, ¿no? Y el libro termina diciendo, y al final estaba allí, tal cual te lo imaginaste, ¿no? Y brota un árbol rojo de su habitación, bellísimo, ¿no? Habla de la esperanza. Y cuando estábamos en ese taller, dice, había una chica de 15 años que todo el tiempo estaba interrumpiendo, contando cosas, ¿no? Sobre el libro, ¿no? Y cuando terminó el taller, se acercó y empezó, ¿cómo se llamaba ese libro? Ese que estuvieron contando, a ver. Y entonces se lo enseñamos, se lo apuntó y nos dice, ¿sabéis por qué yo sé tanto de este libro? Porque yo vi el árbol rojo y por eso hoy me dan el alta. En ningún momento el libro habló de ningún proceso de salud mental, pero habló de algo en lo que sí podemos sentirnos todos identificados en una u otra medida, ¿no? Teníamos que hacer un taller, ¿no? Con mi compañera, con Estrella, con la que desarrollamos muchos clubes de lectura, para personal sanitario. O sea, voy a dar el contexto. Personal sanitario de psiquiatría y salud mental. Entonces dijimos, a ver, os cuento un poquito, ¿no? Y internamente hacer una votación, pero ser honestos, ¿eh? Es lo difícil y el día que me convertí en pájaro. Mismo autor, misma editorial. Lo difícil es de un peque, de un niño, que el mundo se le hace demasiado hostil. Entonces no habla, no puede hablar. Entonces cuenta las dificultades que tiene día a día y de cómo el mundo le resulta absolutamente abrumador. El día en que me convertí en pájaro, empieza diciendo, el primer día que entré a clase me enamoré perdidamente de Candela. Claro, lo que nos enteramos pues es que a Candela le gustaban los pájaros y entonces para que él
la viera, ¿no? Para que él fuera visto, él se construye un disfraz de pájaro preciosísimo. Y así se va a clase. Eh, entonces, claro, era algo muy tierno, ¿no? Hablaba del amor, del encuentro. Por otra parte, hablaba de, imaginaros, ¿eh? Público, salud mental. Bueno, ¿cuántos habéis pensado en elegir lo difícil? Podéis, aunque sea internamente, ¿no? Pensar, ¿no? Yo estoy, o sea, para nosotros fue una decisión muy difícil. ¿A qué sí, Elisa? Sí, ¿a qué sí? Totalmente. Eh, el número 2900, no sé qué, también tiene razón, porque a nosotros nos costó mucho. Entonces, hicimos lo que, lo que hay que hacer en estos casos, es consultarle a la gente que sabe, y la gente que sabe, en nuestro caso, eran lectores dentro del espectro del autismo. Y otros, ¿no? Entonces, y los preguntamos y les dimos los dos a leer, a varios, y es muy curioso porque ninguno eligió lo difícil. Todos eligieron el día en que me convertí en pájaro. Y el argumento, además, con palabras más, palabras menos, era el mismo, es porque habla de la importancia que te quieran, del esfuerzo que tienes que hacer para que te miren y te quieran. El amor parece que no es cosa de tontos, no es moco de pavo. Pero bueno, hasta ahora lo que hice fue definir, bueno, picotear en realidad, porque se podrían dar mucho más, en una mirada, ¿no? En un paraguas, en el momento de seleccionar libros. Pero ahora voy a hacer una propuesta concreta. A mí me gusta mucho trabajar dentro del espectro del autismo con el álbum ilustrado. ¿Y por qué? Por 4 características. Una es el protagonismo de la imagen, otra es el valor informativo, otra es la capacidad comunicativa y otra es la estructura secuencial. Pregunto, antes de meternos en este tema, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿O decirme que los cascos me quedan muy bien, por ejemplo? Todo se puede. Ha habido Estamos yos, hablando de posibilidades. cuando has Sí, preguntado, ha habido personas que han hecho un yo. O sí, sea, sí. que sí que hay esa Ah, pues interacción. sí. Pues antes de avanzar, pues sí. Pero, o sea, creo que era en respuesta a alguna pregunta que has hecho, no que estés Ah, volviendo bueno, a bueno. preguntar ahora. Sí, sí, Vale, vale, era vale. para la elección del libro de lo difícil. Ah, sí, 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 porque sí, sí, porque es que era difícil, ¿no? Bueno, entonces, si no hay preguntas hasta el momento, voy a hablar. Gracias, Elisa. Tus palabras a mí también. Ahí voy a abordar el álbum ilustrado, ¿no? Porque es un tipo de género dentro de la literatura infantil y juvenil muy transversal en edad, muy transversal en edad, que yo creo que tiene muchos recursos y muchas posibilidades para trabajar dentro del espectro, ¿no? Para ofrecer a las personas dentro del espectro. Bueno, y a nosotros también. Eh, Vamos a hablar primero del protagonismo de la imagen. Esto lo vamos a ir viendo pasito por pasito, ¿vale? Ejercicio. Vamos a imaginar. Y como vamos a imaginar. Ah, gracias, Celia. Se le dice que me quedan muy bien los cascos. Muchas gracias. Cuando vamos a imaginar, en estos momentos, vamos a imaginar que nos vamos a otro lugar, ¿no? Puede ser a otro país. Si es a otro país, por favor, otra cultura y otro idioma. ¿De acuerdo? Si puede ser a otro planeta, ¿no? Puede ser a las tierras, no sé, a los mundos élficos. Es decir, que si vamos a imaginar, imaginamos bien, por favor, porque este ejercicio requiere de imaginar bien. Imaginar bien es otro idioma, otros paisajes, otros lugares, darle la libre, o sea, imaginaros en una mega playa. Bueno, ¿de acuerdo? Ahora que tenemos ese sitio en la cabeza, ¿no? Donde se habla otra lengua exótica y fascinante y los paisajes nos llaman a recorrerlos, pasa una cosa, pasa que tenemos hambre. Entonces nos vamos a un restaurante y claro, es que en el FICO es muy difícil leer, no tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo estaba ahí, no, no conocemos, ¿no? Y tampoco hay imágenes. Entonces, bueno, pedimos un poco al tuntún, ¿no? Miramos un poco, bueno, señalamos
lo que suena bien, ¿no? Borges decía, si suena bien, está bien. Pues bueno, nos guiamos un poco por el oído. Si suena bien, está bien, pues lo elegimos. Pero resulta que no le hemos elegido tan bien y Borges tampoco tenía tanta razón. Y entonces nos da como un apretón terrible. Y necesitamos urgentemente ir al servicio. Y entonces, claro, estamos en un mundo que no conocemos. ¿Pero qué vemos? Vemos precisamente esta señal. Y decimos, "Uf, salvados". Pero si el restaurante en el que estamos se estuviera, o hubiera cualquier inconveniente y nos tuvieran que evacuar, también hubiéramos sabido por dónde ir. ¿Y esto es por qué? Por la imagen. La imagen tiene carácter democrático. No importa la cultura de la que vengas, no importa el idioma que hables, no importa tu perfil cognitivo, eh, no importa si sabes leer, si no sabes leer. La imagen, en nuestro caso más adelante, y la ilustración, nunca deja a nadie atrás. Teniendo en cuenta este carácter democrático, vamos a ver cómo se plasma en los libros, ¿no? Tienen un valor informativo los álbumes, que es que responde a las preguntas esenciales y da materialidad a la historia. ¿Pero cómo? ¿No? Fijaros, puse este libro porque me parece que es muy conocido dentro de la primera infancia, ¿no? Dice, todas las páginas, ¿no? Se dividen en blanco y negro. Dice, por ejemplo, dice, vamos a cazar un oso peludo y furioso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Un río profundo y frío. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo. Lo tendremos que atravesar. Glo, glo, gloro, glo, 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 gloro, glo. Esta doble página que hace referencia al río, más adelante hace también referencia, bueno, en realidad previamente, hay que atravesar un campo. Hay que atravesar un bosque. ¿No? Y, y en blanco y negro siempre aparece la historia, va cambiando ligeramente. No vamos a cazar un oso peludo y furioso, un oso grande y peligroso, pero siempre manteniendo la sonoridad. Ahora bien, yo pregunto, ¿quiénes cazan el oso? ¿Cómo son los personajes? ¿En qué época viven? ¿En qué lugar se caza el oso? ¿No? Eh, ¿En qué momento del día? ¿Cuál es su época histórica? Todas estas cosas son salvavidas, son anclas que le tira el autor a los lectores y a las lectoras. Todas esas preguntas las responde la ilustración. Por tomar un cuento tradicional, ¿no? Por ejemplo, si yo os cuento, había una vez una niña cuya abuelita estaba muy enferma y su madre le da una cesta y le dice, por favor, Caperucita, ve a casa de tu abuelita a entregarle estos víveres para que se ponga mejor ahora que está enferma. Si yo pregunto, ¿cómo es esa niña? Seguramente cada uno se la ha imaginado de una forma distinta. Puede ser una niña de 5 años, puede ser una niña de 15, puede ser una niña de 10. Es pelirroja, morena, rubia, es más regordeta. ¿Cómo es su nariz? ¿Qué color de ojos tiene? ¿A qué se parece? Todas esas preguntas, esas referencias, nos las da la ilustración. La ilustración también nos ayuda a hacer concreto lo abstracto. Ojo, estoy teniendo en cuenta que dentro del espectro hay gente con más apoyo y menos apoyo, ¿vale? Que necesita más o menos apoyo. Pero estamos hablando ahora de posibilidades. En este caso, por ejemplo, hace concreto conceptos muy abstractos. Fijaros, evidente, inimaginable, banal, excepcional. Fijaros las palabras que son difíciles, las elegí a propósito, ¿no? Eh, en un momento a Pomelo le tocan vivir nuevas experiencias. Vivir nuevas experiencias es muy difícil de traducir y sin embargo, Benjamin Shaw, que es el ilustrador, lo traduce comiendo un ají, ¿no? Es algo intenso, es fuerte, está ahí. Pero también nos hace reflexionar, ¿no? Por en el caso de los opuestos, nativo y extranjero. Da que pensar, ¿no? En el caso, ¿no? De los indomables pensamientos del señor O, pasa una cosa muy peculiar, que es que el señor O tiene pensamientos que
se ven y no le caben en el sombrero. Siempre usa un sombrero para poder taparlos porque se ven. Hasta que conoce a la señorita ahí. Y entonces el sombrero es muy difícil de poner. Pero está exponiendo lo que le ocurre al personaje, pero de una forma gráfica, ¿no? Aquí podemos intuir, no es el final completo, ¿no? Es el final total, pero es una parte importante del proceso de la historia. Podemos sentir lo que él siente, ¿no? También crea complicidad, ¿no? Si os fijáis aquí, en Sam y Leo cavan un oso, hay que fijarse en el perro, ¿no? Y además te dan ganas de decirle, oye, el diamante está ahí, es que no lo ves, es que el diamante está ahí, ¿no? Es algo que podemos jugar mucho con la mirada, ¿no? Con esto que llamamos la atención conjunta, ¿no? Mirar, señalar en conjunto, mirar, ¿qué está viendo el perro? ¿No? Lo estamos, ¿no? Fijaros, en este caso, el perro está, lo sabe, los guía, pero nadie le está haciendo caso. Está creando un vínculo, está creando una complicidad, ¿no? Y también podemos jugar nuevamente. Atención conjunta. Fijaros, a ver si podéis ir poniendo en el chat la respuesta, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, dice, andaba un día el lobo un poquito hambriento, así que decidió comérsela. Pero con eso no tuvo suficiente, así que se devoró la. Elisa ha ganado, efectivamente era la manzana. Gloria, manzana, total. Es así, ¿no? La ilustración nos está completando de alguna forma la propuesta, ¿no? Aquí es un poco más difícil, ¿no? Aquí en este libro es un abecedario que también nos vincula desde el juego y que va desde lo más simple a lo más complejo. Fijaros, esto es en la letra C, está escrito en braille, está escrito en morse y, y seguro que hay un intruso. Ah, aquí nadie habla, ¿eh? Os lo voy a dejar de tarea. El sobre no, porque es una carta. Hay una de todas estas palabras. Dice, por favor, dime. Dice, por favor, hay una de estas palabras que no empieza. No, el pájaro no, es un colibrí. Siento decíroslo, hay una canica, hay un conejo, hay una carpa, hay un canguro, hay un caballero, hay un cien pies. Bueno, lo voy a dejar para el final. Hay un carruaje, una corona, un coco, el zapato. Bueno, entonces hay un meteorito, por ejemplo, y aquí hay todo tipo de palabras y podemos jugar a precisamente a descubrir al intruso. Y hay palabras que son muy sencillas, otras que son más difíciles y al mismo tiempo en el medio podemos ir aprendiendo nuevo vocabulario o no, o quedarnos solamente en la letra C. Cuando nosotros compartimos un libro, lo exploramos y si nos tenemos que quedar en la letra C nada más y en tocar la C o en chupar la C, pues nos podemos quedar ahí. Aquí estoy hablando solamente de la parte de la información, ¿no?, que ofrecen los árboles. Por ejemplo, aquí, da libertad para otorgar sentido desde el apoyo visual, ¿no? Aquí los monos dicen, ¿siente? ¿Qué siente? No es frío, no es hambre, no es caca, no pica, no es pereza. ¡Ah! Los demás no tardan en sentirlo también. Y hay un dibujo. Ese dibujo nos ayuda a completar la historia. Capacidad comunicativa. Aquí vamos a hablar del formato y del contenido. Ah, y para toda esta sección quisiera empezarla con una frase de Jacques Lacan, que a mí me gusta mucho, que dice, usted puede estar seguro de lo que dijo, pero no de lo que el otro escuchó, ¿no? Bueno, Mao y Zio es un libro muy conocido de una
gran ilustradora y diseñadora dentro de la literatura infantil y juvenil que se llama Carson Ellis. Si leéis el libro, es todo así. Mau itzio, iochi, no sé qué. Bueno, son unos insectos que hablan en idioma bicho y que están construyendo algo. Está escrito totalmente en idioma bicho y lo entendemos. La autora utilizó, a la gente le resulta es un libro muy simpático, además da muchísimo juego, pero la autora lo hizo inspirándose en su hijo que está dentro del espectro, para mostrar que existían muchas formas de comunicación. Tenemos que asumir que lo primero es relacionarnos con el objeto. Y a ver cómo lo digo de esta forma que no suene tan mal, pero lo siento, tiene que haber víctimas. Es así. Hay libros que tiene que haber víctimas, que los vamos a perder para siempre y que a veces solamente están para que aprendamos a relacionarnos con ellos, a pasar las páginas, a chuparlos. De hecho, hay una biblioteca que se llama Espantapájaros, muy conocida en Colombia, que tiene una sección de los libros más mordidos, ¿no? El formato, los libros, es una forma de leer, es una forma de lectura, ¿no? Y más cuando eh, nuestros peques o nuestras peques tienen, tienen, tienen una forma de percibir sensorialmente muy distinta, ¿no? Algunos van a aplastar los libros, unos los van a chupar, otros se los van a poner encima. Pasar las páginas es altamente pedagógico, es altamente educativo, ¿no? Está permitido, no está permitido tirárselo al hermano, eso no está permitido, ¿vale? Pero el resto, a veces sentarse, nos tenemos que aprender a relacionar con el objeto antes que con el contenido, ¿no? Y para eso hay que explorarlo. Y no hay nada más bonito que explorar las cosas sirve para conocerlas mejor y disfrutarlas aún más. Bruno Munari era un diseñador gráfico también del siglo XX, ¿no? Que creó lo que se llamaban los prelibri, ¿no? Son libros muy chiquititos que están hechos de distintos materiales que solamente están hechos para ser explorados, pero que no tienen ningún contenido literario. Sencillamente son libros que uno puede tocar, golpear, es relacionarse con el objeto libro, ¿no? En el Hasta el infinito, ¿no? De Keta Pakowska, ¿no? Hay ella diseña a partir de, hace especie como de esculturas, ¿no? En 3D que nos anima a mirar el libro desde distintos lugares, ¿no? Este libro, por ejemplo, en Flores de Hervé Toulet, cuando entra el sol, cuando entra la luz, el libro despide distintos colores y a medida que el sol va cambiando, las luces se van moviendo del lugar, ¿no? Y es un libro que se completa con el sol. Aquí puse otros ejemplos como Super Niño, como Dar y Tomar, como La Cinta, que la cinta va apareciendo en distintas cosas, ¿no? O Si yo fuera un león, que es un libro que tú lo abres, te lo pones, ¿no? En el agujero, te pones pones tu cara en el agujero que hay, te conviertes, ¿no? En distintas cosas y te llama a moverte y hacer una lectura movida, una lectura en movimiento. Y aquí, en este formato, ¿no? En 9 meses y en este libro Bienvenida de Marta Coming, ¿no? Que dice mi valiente pajarillo que ya rompió su cascarón, ¿no? Es cierto que había una profe de educación infantil que a mí me gustaba mucho, que ella decía siempre que hay libros de leer con los ojos y hay libros de leer con la boca, ¿no? Hay libros que se leen con la boca y con las manos, ¿no? Ella tenía una cesta y dice, estos son de leer con las manos, ¿no? Y con la boca. Y estos son de leer con los ojos, ¿no? Esto puede ser que parezca, ¿no? Son de leer con los ojos, pero ¿por qué puse estos libros? Puse estos libros por una razón, porque nos permite narrar su historia. Muchas veces estamos tan metidos en el deber ser, en las terapias, en sacar a nuestro hijo o nuestra hija adelante o a ese niño o a esa niña, eh, que su mundo, ¿no? Que se transforma en una cadena de deberes, ¿no? Hay que hacer agendas, hay que hacer cuadernos, hay que hacer estructuras, hay que hacer historias sociales.
pero a veces como familia tenemos que decirles y contarles que fueron niñas esperados, amados, y que hubo muchísima ilusión porque estuvieran con nosotros en casa, y contarles de dónde viene su nombre, y contarle aquellas cosas que imaginamos cuando aún era un garbancito o una garbancita que estaba en nuestro vientre. Tenemos que aprender también a contar su historia desde la belleza y que a través de los libros podemos vincularnos y construir un relato propio. Hagámosle saber que fueron niños o niñas esperados. Estos de aquí yo les llamo libros de escuchar, porque nos acercan al universo simbólico de la persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, se llama ¿Qué hace un hombre con una sardina en la cabeza? eh, las tarjetas de este libro, o sea, hay frases y hay imágenes en naranja y en azul para reflejar la tierra y el mar. No hay una respuesta correcta. Podemos armarla como queramos. Podemos ayudar, de hecho, a darles voz. Hay muchos peques que todavía, mm, es que voy a decir, tienen voz, pero ahí no tienen palabra, no tienen lenguaje verbal. Pero tienen voz, vamos a ayudarlos, vamos a armar juntos una historia, vamos a ver cómo la arma, vamos a oír su universo interior, ¿no? En Più e Meno, este es un material también de Bruno Munari, y la historia a través de distintas transparencias va creciendo o va decreciendo, ¿no? Dejémosle jugar, ¿no? Nunca se sabe, recordaros, estamos en el mundo de la posibilidad, ¿no? Hemos suprimido el lenguaje de lo útil para adentrarnos en otro lenguaje que sea capaz de darle sentido a lo caótico que puede ser el mundo. Y eso solo lo puede hacer el lenguaje artístico, la belleza, la estética, ¿no? En el caso de Mundo Cruel, son tarjetas, esto es filosofía visual, y son unas tarjetas que vienen con una ilustración y detrás tiene varias preguntas desordenadas. Esto también fue una decisión. ¿Para qué? Para que no haya una jerarquía, para que cada uno pueda empezar por donde quiere. Cada caja aborda un tema, ¿no? La crueldad, em, otro habla sobre la libertad, otro habla sobre la identidad. A mí me gustan muchísimo, no solo a nivel de potencia visual, sino porque realmente se esfuerza por acercarnos, ¿no? A temas que no son convencionales, ¿no? Yo estoy convencida, estamos muy muy metidos y muy imbuidos en el tema del buenismo, ¿no? Entonces, yo estoy muy cansada, ¿no? De que hablamos siempre de la tolerancia, de lo que hay que, de, de la tolerancia, de la inclusión, ¿no? De aceptar al otro sin más. Pero lo cierto, yo tengo un hijo que está dentro del espectro, que si hubiéramos hablado también de las cosas que nos inquietan, que nos molestan, hubiéramos llegado, seguramente como dice Ellen Dacey, ¿no? La autora en muchos de sus talleres, por ahí llegamos también hablando de la paz, pero de un espacio más liberador, ¿no? Podemos hablar de la crueldad, podemos decir, también podemos hablar de esto, ¿no? Como dice ella, ¿no? Y tiene un deje liberador que seguramente nos conducirá a hablar de otras cosas, pero si podemos sacar a la luz aquellas cosas y aquellos temas, aquellas preguntas que son las políticamente incorrectas, yo estoy seguro que tendríamos todos una conversación mucho más honesta, un diálogo más honesto y habría mucha más integración en las aulas. Ahora vamos a hablar de lo que es el contenido, ¿no? Y esto se relaciona mucho con lo que hablaba sobre el ser humano. Habitualmente, esto lo dice Graciela Montes en un ensayo precioso que se llama Elogio a la perplejidad, tenemos tres posturas ante la lectura. Una es leer para decodificar, otra es leer por placer, pero hay una tercera, que es la más olvidada por las instituciones, que es leer para reivindicar la perplejidad, para acercarnos a las grandes preguntas humanas, a los enigmas, aquello que no tiene respuesta. Y ojo, esto nos pasa a todas las personas, con lenguaje y sin lenguaje.
con un perfil cognitivo y con otro. Para todos, el mundo puede ser un lugar hostil y caótico. Y aquí no se trata de dar respuesta. Esto no es ninguna receta, no es ninguna certeza. Nuestra tarea como mediadores es ofrecer. Y después, bienvenida a la incertidumbre, ¿no? Después vamos a ver qué pasa, pero no podemos dejar de ofrecer, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Bueno, leer para reivindicar la perplejidad. Esto que os estaba comentando, ¿no? Y os voy a leer un fragmento de Graciela Montes que tiene que ver con esto para que se entienda un poco mejor, porque claro, Graciela Montes lo va a decir de una forma mucho más bonita que yo, ¿no? Y dice, los argumentos que se dan a favor de la lectura suelen ser de tipo tranquilizador. La lectura da acceso al saber. La lectura favorece la apropiación de la lengua. La lectura da a uno la posibilidad de criticar, de pensarse. La lectura ensancha horizontes, permite la polifonía cultural, lo hace ingresar a uno en círculos de pertenencia cada vez más amplios. La lectura es eficaz socialmente, un excelente instrumento para otros logros. Todos esos argumentos son ciertos. Y sin embargo, la lectura es algo más y algo mucho menos tranquilizador o tan tranquilizador como asomarse a un abismo. La lectura lo pone a uno frente al acertijo. Lo perplejea, digamos, pido permiso para un neologismo. Lo deja al borde de la inminencia. Y es ese acertijo, esa inminencia, esa primera oscuridad con la que uno confronta lo que lo lleva a leer, justamente. Ese es el vacío que llenar. Ese el silencio que se llena con palabras. Es así como respira la lectura. El aire no entra por su cuenta a nuestros pulmones. Es el vacío que se hace en los pulmones el que arrastra hacia adentro el aire. Y con la lectura es igual. Tiene que haber un vacío que se llenará leyendo. Si el vacío no está, de nada sirve empujar hacia adentro la lectura. Esa es la condición previa. El vacío, metafóricamente la pregunta, lo que no se sabe, lo que a uno le falta. Y es cierto, ¿no? Si cuando uno le pregunta a alguien de por qué lee, ¿no? Nadie, la respuesta está lejos de decir, leer me ha hecho un buen ciudadano, ¿no? Leer me ha hecho mejor persona, ¿no? Son otras cosas las que rescatamos. Dice Michel Petit que leemos, ¿no? Que la literatura lo que nos permite, nos ofrece un lenguaje para domar la extrañeza de la vida y de la muerte. Y nos presta palabras para crear paisajes interiores, ¿no? Con las cuales dar sentido al mundo exterior. Podemos ensayar las respuestas humanas y podemos construir con ese lenguaje, ¿no? Un relato a nosotros, con el que estemos cómodos sobre nosotros mismos y sobre la realidad que hay piel afuera. Hace poco le pregunté a mi hijo, que está dentro del espectro del autismo, tiene 15 años, se llama Bruno, si le había servido de algo que le leyera de pequeño, porque la verdad, bueno, hoy no pude poner los vídeos porque es un menor, pero corría todo el tiempo, ¿no? Y yo insistía. Y entonces él me dijo, los libros me dieron alegría y me ayudaron a pensar sobre las cosas que no pueden salir de mi cabeza. Ejemplo, cuando le leí a Bruno hace tiempo, ¿no? Tendría unos 6 años, leímos El rebaño. El rebaño es una historia de Margarita del Mazo y Guridi, muy divertida, donde Miguel quiere dormir y entonces invoca al rebaño, cuenta una oveja, 2 ovejas, 3 ovejas, pero claro, 4 no está, 4 se ha fugado y entonces, claro, las ovejas se agarran la cabeza y dicen, nos ha tocado la oveja negra, esta oveja está como una cabra, bueno, y cosas así. Miguel terminará contando cerditos en lugar de ovejas. Bueno, la cuestión es que 4 decía, estoy aburrida de hacer siempre lo mismo. Saltar, saltar, saltar. No saltaré y no saltaré. Y claro, las ovejas estaban desesperadas. Pensar, pero ¿quién te ha dicho a ti de pensar? Hay que seguir al rebaño. A ti nosotros tenemos que saltar. Dice, no, no saltaré. Y, no, y bueno, claro, y 4 se pega una carrera y en un momento se va, ¿no?
No les voy a contar el desenlace porque es una historia muy divertida de leer, pero sí os voy a decir que cuando estuvimos hablando de este libro, yo le pregunté a Bruno, ¿no? Estaba leyendo con Bruno y con Inés, con mi hija mayor, y ¿no? ¿Qué personajes les gustaba? Entonces Inés decía que ella estaba clarísimo que quería ser como cuatro, ¿no? Ella quería ser lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y yo pensé que Bruno también. Entonces le dije, Bruno, ¿y tú? Y me dice, se quedó pensando y me dice, yo, yo quiero ser como el rebaño. Y le digo, Bruno, ¿tú como el rebaño? Y me dice, me mire, 6 añitos tendría, 7. Dice, está bien, dice, que haya personas como cuatro. Debe haber personas como cuatro. Pero yo quiero ser como los demás. A esto nos referimos con construcción del sentido. Pongo otro ejemplo. Madre chillona. Eh, aquí voy a hablar en el libro este, dice, aquel día mi madre me chilló de tal forma que salí volando en pedazos. Bueno, en esta historia dice, mi cabeza terminó en el universo, mi pompis terminó en el mar, el pico terminó en las montañas. En realidad, Jutta Bauer en una línea muy suelta, ¿no? Así como la veis, es una línea suelta, es una línea tirando a cómica. A través del humor está creando complicidad con el desgarro que uno siente ante el grito, ¿no? Como uno se desarma, ¿no? Finalmente dice que Marechillona logra recoger todo, ¿no? Hilarlo y pedir perdón, ¿no? Y, pero está hablando de ese desgarro, de ese dolor, de esa impotencia, de esa diferencia ante el grito. Bueno, esto no tiene mucho que ver, pero os lo cuento porque yo me acuerdo que leí este libro también con mis hijos y yo para hacerme la super guay, ¿no? Dije, ay, a que mamá no se parece a Madre Chillona. Y Bruno se rió y me dijo, claro que no, ella es un pingüino. Ah, bueno, ahí lo dejo, ¿no? No preguntéis aquellas cosas que no queréis saber. Bueno, por supuesto podemos hacer accesible una historia. En el caso de la hora, esto da para otro webinar distinto que son los libros silentes, ¿no? Las posibilidades de los libros silentes donde no existen las palabras y donde hay una historia. En el caso de la hora es la relación de una niña y la ola, ¿no? Pero podemos construir cajas de cuentos sensoriales que puedan ampliar ese universo del mar, ¿no? Entonces, si tenemos una caja, aquí puse una caracola donde podamos oír, un poco de arena, ¿no? Con cositas recogidas de la playa, acá hay una botella que se pueden haber peces. Es decir, lo que tiene que hacer, si nosotros metemos objetos, ¿no? Que ayuden a dotar de sentido o darle fuerza a la narración, tiene que estar relacionados de alguna forma con esa narración, ¿no? Bueno, esto luego, si tenemos tiempo, luego lo vemos porque es un vídeo de 7 minutos, pero son cuentos multisensoriales, ¿no? Si no, está dentro del Ministerio de Chile, podéis buscar cuentos vivenciales o sensoriales y lo vais a encontrar, ¿vale? Si tenemos tiempo luego, os lo pongo, ¿vale? Porque creo que ya me he pasado bastante. La estructura secuencial, mejor todo en orden. La estructura del álbum ilustrado siempre es la doble página. ¿Y por qué cuento esto? Hay una diferencia entre también las pantallas y el libro, que el libro tiene un orden, tiene una estructura. Un libro se puede cerrar. Yo puedo ir hacia atrás y puedo ir hacia adelante, puedo anticipar, estoy dominando, el objeto está bajo mi control, ¿no? Se vuelve previsible y dominable, ¿no? Eh, la información y el argumento está en la ilustración y esta ilustración imagen está totalmente secuenciada, está ordenada. Fijaros aquí, esto es un libro para primerísimos lectores, ¿no? Se llama Frankenstein, ¿no? Se llama Frankenstein, mi primer libro de anatomía. Entonces, marca la cabeza, ¿no? Vemos el cuerpo humano vacío. Con color nos marca la palabra que podemos no saber leer, pero está señalando la cabeza. Sabemos que esas letras se relacionan con la cabeza. Pero al mismo tiempo, en la página par, bueno, yo digo página par, nos dice también para qué podemos usar la cabeza, ¿no? En este caso, para leer.
En la página siguiente, a esa cabeza, la cabeza ya deja de estar en morado, no aparecen ojos. Y los ojos ocupan un lugar en el cuerpo, ¿no? En relación al resto, y los ojos sirven para espiar, para ver. Pongo este ejemplo porque es un cuento muy, muy conocido, que además se cuenta en distintas culturas, pero esta versión yo creo que es la que más circula. Yo la he visto mucho dentro de las terapias. Entonces me parecía importante traerla. Dice, ¿no? Dice, el lunes Ratón Rojo fue a averiguar, ¿no? Era el primer, hay un algo, perdón, hay un algo muy raro en la laguna y los ratones tienen que salir a ver, ¿no? A averiguar, ¿no? A ver qué es. Tienen que averiguar qué es. Entonces, dice, el lunes Ratón Rojo fue a averiguar. Era el primero en salir. Fijaros la posición, a ver si lo puedo ver, de dónde está Ratón Rojo. Es un pilar, dijo. Nadie le creyó. Relaciona el autor el color de la percepción con el ratón. El martes, Ratón Verde fue a investigar. Era el segundo en salir. Aquí está. Primero vemos en qué parte del elefante está y luego dice, es una culebra, dijo. Bueno, el libro se va sucediendo con todos los ratones, ¿no? Con el naranja y además tiene no solamente un orden en la ilustración, sino un orden en el lenguaje, ¿no? Primero, segundo, tercero, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, hasta que al final dicen que cuando hubieron recorrido descubren que este algo muy raro era un elefante. Y la historia termina diciendo, y cuando los otros ratones subieron por un lado y bajaron por el otro y recorrieron el algo muy raro de arriba abajo y de punta a cabo, estuvieron de acuerdo. Ahora ellos también veían. Fijaros una cosa, esto es lo que los editores llamamos página de síntesis. A partir de, de esta página yo puedo contar todo el cuento. Si os fijáis, aquí está, en el pie está el ratón rojo. En la trompa está el ratón verde. Si hubiéramos seguido leyendo el cuento, vemos que ratón amarillo está aquí y eso iba a ser una lanza, ¿no? Cada ratón está aquí en la cola, que era una cuerda, ¿no? El ratón azul. Podemos reproducir oralmente el cuento a partir solo de lo que vemos. ¿Y por qué es el ratón blanco? Bueno, está muy sencillo, ¿no? Podéis poner en el chat por qué es el ratón blanco y no, nadie sabe por qué es el ratón blanco, sí. ¡Eco! 27912. Ah, me encanta. Elsa dice la montaña nevada, pero no, hay otra respuesta, que es que es la suma de todos los colores. La suma de todos los colores es el blanco. Por lo tanto, la sabiduría proviene de unir todas las piezas. Y este libro lo quiere contar, pero además de una forma gráfica. ¿Qué pasa con los libros con pictogramas ahora, no? Primero, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues sigo. Yo soy muy partidaria de que al arte hay que dejarle hacer su trabajo. Entonces, lo cual no significa que no respete ni incluya muchas veces libros con pictogramas. Pero me parece que es un género difícil, ¿no? Entonces, en este caso, si os fijáis, en Babú el koala hay muchísimo ruido visual, ¿no? Hay distintos tipos de koala, es complicado lo que quiere decir, está separado por palabras, eh, nos rompe la ilustración. Entonces, lo que el ilustrador nos quiso decir de repente, esa comunicación que tiene, ¿no? De emocional con quien lee, que a veces entra por el color, que a veces entra por la forma, que a veces entra por un poquito, ¿no? De algo, pues la estamos rompiendo, ¿no? Nos estamos cargando el arte. Hay unos libros en Calandraca que son algo intermedio y, por lo que yo tengo constancia, hay a niños y a niñas que le han venido bien, ¿no? Pero esto es una opción intermedia, ¿no? Es un sistema conocido, ¿no? De pictos, va mezclando un poco con las ilustraciones. Bueno,
Es una historia intermedia y por lo que tengo entendido, insisto, hay algunos niños y algunas niñas a las que le ha venido bien. Personalmente, si yo tuviera que quedarme con uno, si tuviera que elegir libros con pictogramas, yo elegiría este tipo de libros. Este es un libro eh, que se llama El astronauta, es de Sally Books, ¿no? Pero fijaros, aquí tenemos 3 niveles de lectura. La página reproduce un concepto, una idea, que es muy general. Después viene el picto y después además el lenguaje escrito. Pero fijaros aquí, dice, este chico quiere ser astronauta, le encanta mirar las estrellas. Entonces vio un planeta que le gustó y decidió aterrizar. No son páginas consecutivas, está doble. Pero fijaros en el corazón. Este corazón significa quiere, significa encantar y significa le gustó. Es decir, está intentando transmitir una idea, ¿no? Entonces, no marea. Y a su vez, hay una concordancia estética. Si veis los pictos aquí no molestan, ¿no? No molestan. Todo lo que tenga que ver con el espacio, además siempre va en naranja. eh, a mí este tipo de libros, pues, ¿qué os voy a decir? Me gusta mucho. Último tema. La mediación. Este es muy cortito, os prometo que es súper cortito. Oh, te lo prometo, Gerardo, lo prometo, Lupe, de verdad que es súper cortito, ¿eh? Y Tranquila, de verdad, no tengas problema. gracias. Eh, mediación lectora. Elisa pregunta si son necesarios los libros, los pictogramas en los libros ilustrados. Mi primera respuesta es absolutamente no. Yo creo que hay que dejarle, insisto, al arte hacer su trabajo, ¿no? Creo que tenemos que aprender a, a flexibilizarnos y que ya tienen, o sea, voy a parar aquí un minutito, en que ya hay lecturas que son específicas, ya en terapia se trabajan la función protodeclarativa del lenguaje, el protoimperativo, o sea, se trabaja muchísimos aspectos totalmente necesarios del lenguaje, pero en casa, en casa, abramos otros espacios. Dejemos que los terapeutas trabajen y que se ganen su sueldo y que disfruten de su profesión. Seamos familia, seamos padres, seamos madres, seamos hermanos. Tumbémonos simplemente por disfrutar. Abramos espacios donde que estén invadidos por la alegría, por la sorpresa, por la belleza. Y a veces será por el otro, pero también por nosotros mismos. Podemos entrar en ese espacio, ¿no? Dice Graciela Montes, inmaterial que está hecho de gratuidad. Porque yo, cuando cuento que soy una bruja, me siento fuerte y me siento poderosa. Y eso te lo estoy regalando a ti, que estás corriendo a mi alrededor y que algo quedará. Cuéntale cuentos por los demás, pero también contaros por vosotros mismos, ¿no? Por vincular, por compartir. Bueno, me he ido de tema, lo voy a retomar. Cuando hablamos de mediación, ¿no? Cuando hablamos de mediación lectora, hablamos, generalmente se entiende, bueno, la relación que hay entre 2 personas y un libro. Pero a mí, como me gusta darle un poco de giro a las cosas, yo vengo de comunicación y en comunicación hay una definición de Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero era, bueno, un teórico de la comunicación que estudiaba en realidad las audiencias, qué le pasaba a la gente, ¿no? Cuando veía la tele. Entonces dice, la mediación es el espacio en el cual se resignifican los mensajes, ¿no? Es decir, es ese lugar de diálogo en el cual las narrativas se cruzan y toman forma, que nos hacen repensar sobre la página, sobre la historia, sobre la trama, sobre los personajes. En los diálogos ocurren muchas cosas. Ya lo decía Habermas, ese es el lugar de la emancipación, ¿no? No quiero animar a nadie aquí, pero vamos, con la rebeldía, ¿no? La rebeldía siempre es bien. Y volviendo al tema, eh, es ese espacio donde construimos significado, donde estoy escuchando al otro, el otro me está escuchando a mí y están surgiendo, ¿no? Nuevas ideas. Entonces, ¿qué ocurre?
que siempre en las aulas, bueno, perdón, siempre no, casi siempre, según mi experiencia, hay un peque con autismo. Vamos a leer un libro donde el personaje sea autista, ¿no? Y de repente tendremos que plantearnos qué tipo de relato ofrecemos, porque es un relato que contiene un discurso que está hablando sobre su identidad. Y por otra parte, olvidamos muchas veces que nuestras criaturas tienen oídos y en el medio de un aula, en el medio de un grupo, están hablando de él. Estamos sacando al escenario a alguien que no sabemos si quiere salir y si de repente no lo sabe y si se está peleando con su condición y si mm, todavía no está preparado para asumirlo o lo asume y no quiere contarlo. Estamos exponiendo de una forma muy brutal y muy poco respetuosa un aspecto de la intimidad de alguien. Es como si yo llegara el día, o sea, mañana, soy, digamos, me voy a imaginar, ya que estamos en el terreno de la posibilidad, me voy a imaginar como jefa de gran empresa, ¿no? Entonces, de pronto llamo a todos mis empleados y a mis empleadas y digo, ¿sabéis lo que ha ocurrido? Perdonad, ¿eh? ¿Sabéis lo que ha ocurrido? Es que, ven, Pepita, ven, Pepita, adelante, ven. Bueno, ¿quieres venir? No pasa nada, escucha desde ahí, ya todos sabemos quién es Pepita. Entonces, y digo, se ha divorciado. Se ha divorciado, entonces, o creo que está en un proceso de divorcio, entonces voy a leer un libro sobre su divorcio, ¿no? Entonces, de repente, esto no lo haríamos en la vida adulta, pero el tamaño de nuestra altura, ¿no? Ni de nuestra edad, o sea, está relacionado con el respeto que merecemos como personas. Y tenemos que respetar la intimidad de cada uno. Pero eso no es nada, sino que leemos tan contento nuestros cuentos hablando maravillas de lo que de la felicidad y de lo guay que es ser diferente, cuando en realidad ser diferente es difícil, es complejo, es un proceso e implica muchísima soledad. Y tal vez no necesitemos un libro para eso. Lo que necesitamos es diálogo. Lo que necesitamos es escucha y ofrecerles como sociedad a esas personas el espacio que se merecen, porque es nuestra obligación darles el lugar que se merecen y que necesitan. No tenemos que ser condescendientes, no tenemos que tolerar, tenemos que mm, espaciarnos un poco y darles lugar, ¿no? Pero lo que iba, hablamos sobre la identidad y al mismo tiempo, cuando terminamos de leer nuestro cuento, nos olvidamos que existen los recreos. Y que los chicos y chicas después también fuera de clase hablan. Y de repente ese cuento está circulando. Ay, ¿lo habrá dicho por Pascual? No, lo habrá dicho por tal. Claro, has visto que es raro, ¿no? Y yo creo que algo tiene. Oh, mamá, hemos leído algo sobre, ¿no? Y entonces se empieza a expandir un discurso sobre alguien a la que ni siquiera le hemos dado la oportunidad de tener voz propia. Y con esto voy a terminar. Eh, hay una hay una ilustradora que se llama Ceci Dibuja, ¿no? Y hizo esta viñeta que a mí me parece maravillosa. Dice: "Nos encantaría tenerlo, pero ya tenemos un chico integrado en otra salita y la política de la institución es tener uno solo para poder trabajar mejor. Otra es que en esta escuela no está preparada para él. Tendrás que buscar uno con espacio más reducido y con menos chicos y que te quede cerca de tu casa y, ay, lo pensábamos invitar, pero era en un pelotero y con mucha gente y música muy fuerte". Y en eso aparece uno y dice, ¿y ahora qué? Dice, hey, no hace falta que estés tan a la defensiva, qué mala onda. Y eso es porque las familias de niños y niñas que están dentro del espectro nos acostumbramos a no pertenecer a ningún lugar. Pero los espacios culturales están ahí y debemos apropiarnos de ellos, porque es su derecho
y nuestra obligación como sociedad. Por supuesto, no podía ser de otra manera que estando en un encuentro sobre literatura, no terminara con un poema, que me parece que también refleja en ese lenguaje otro algo que me parece muy significativo y que ha recorrido esta intervención, ¿no? Es de mi poeta favorita que se llama Alejandra Pizarnik. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Alejandra Pizarnik. Creo firmemente que la literatura puede darnos alas. No sé si nos ayudará a volar, pero por lo menos nos puede ayudar a ordenar el mundo y ofrecernos un espacio de libertad que muchas veces no encontramos en otro sitio. Si os animáis a emprender este camino, que la fuerza os acompañe. Y por supuesto, muchísimas gracias. Yo tengo que aplaudir Gracias. porque creo que es necesario. Muchas gracias, Carolina. Ha sido precioso. La verdad que hemos disfrutado mucho. Y nada, o sea, si no sé si queréis que deje de compartir, si alguien quiere preguntar algo, lo que digáis. Sí, 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 yo creo que tenéis la oportunidad de abrir el micrófono si os animáis. Sí, Si no lo conseguís, nos lo decís para que lo hagamos nosotros. creo que nos lo tienen que pedir, pero podéis ir levantando la mano y os lo vamos habilitando. De todas formas, Carolina, tengo que decirte que los comentarios del foro, bueno, pues son gracias, 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 increíble, qué gustazo, muchas gracias, siempre aprendo contigo, una maravilla, qué gusto escucharte. O sea, todo aquello con lo que coincidimos plenamente. Y sí ha habido un par de preguntas que si quieres voy un Sí, sí, poco sí, sí. comentándote. Una primera en la que cuando estabas hablando, bueno, pues de esta parte de más de concienciación, comentan cómo sugieres que concienciemos a los compañeros de aula. O sea, no sé si a lo mejor puedes aportar alguna idea Sí. desde esta literatura, desde estas historias, ¿no? De cómo podemos ayudar a concienciar dentro del grupo. Yo creo que el primer paso siempre es compartir aquello que nos emociona. Si no hay emoción, no hay lectura significativa. Nosotros, ¿cómo aprendes? ¿Cómo tú contagias la lectura? Pues porque llego yo y de repente te digo, Lupe, no sabes lo que, te lo tienes que leer, ¿eh? Por favor, léete este libro, ¿no? Y a ti ya te pica la curiosidad, ¿no? Y dices, toma, pruébalo, ¿no? Pruébalo. Creo que tenemos que animarnos, que muchas veces lo que nos pasa en el rol de mediador es que creemos que tenemos que tener las respuestas. Y nuestra tarea no es tener las respuestas, no es trabajar un tema, es garantizar que todas las voces que están ahí sean escuchadas. Es ofrecer. Y hay veces que funcionará muy bien, hay otras veces que no funcionará y otras que lo hará muy mal. Pero los libros tienen una ventaja, siempre se pueden cerrar y siempre podemos abrir otros, siempre podemos tener un plan B. Lo que creo que en lo que primero que tenemos que trabajar con nuestros compañeros es primero compartir cosas que nos gusten. Yo siempre animo a los docentes a tener mini clubes de lectura entre ellos, ¿no? A tener a compartir, ¿no? Y luego a darse ánimo para dejar que las cosas sucedan. No sé si eso contesta a la pregunta. Espero que sí. Tenemos, a mí desde luego, o sea, esta parte de comienza compartiendo lo que te emociona, pues nunca lo habría expresado así, pero no puedo estar más de acuerdo porque creo que es también, bueno, pues la forma de poner un poco de ti y mostrar en vivo que es posible, ¿no? Y que es algo compartido, así que me parece una frase maravillosa que desde ya me voy a apropiar, si no te importa, porque Para creo que nada, para puede ser muy nada. útil para mucha gente. Estamos hablando de apropiación, ¿no? Así que fenomenal. Exacto. Hay otra pregunta, creo que se formuló en el momento en que estabas hablando sobre esta parte de cuidar la intimidad de la Sí. persona, ¿no? Ese espacio íntimo. Y Patricia comenta que si es menor o no es consciente de su discapacidad, no nos va a autorizar, que si lo harían sus padres. Yo creo que hay que tener ahí mucho cuidado con la familia, o sea, hay que hablar mucho con la familia, pero creo que no nos podemos, y siempre es un trabajo en conjunto. Por ahí están decidiendo
dar a la luz. Lo que pasa es que yo creo que los libros no tienen todas las respuestas. No sé en qué momento hemos dejado de creer que el diálogo es mucho más interesante que una historia, ¿no? Entonces, me parece que la integración, una cosa es trabajar el proceso de diagnóstico y el reconocimiento de una discapacidad o de una condición con alguien, que para eso hay multiplicidad de recursos pedagógicos y de hecho para eso están los terapeutas, para orientarnos, pero otra cosa es darle esa responsabilidad a un libro. Me parece que son dos cosas distintas. Me parece que deberíamos, la literatura tiene que jugar en otra liga, tiene que jugar en otro espacio, tiene que incluir desde cuando yo digo, em, ¿qué ojos más grandes tienes? Para verte mejor. ¿Qué orejas tan grandes tienes? Para oírte mejor. Y ves que todo el mundo, aunque no haya tensión conjunta, pero que todo el mundo se empieza a coger de la mano o hace así, ese miedo compartido es la integración, es lo que nos está igualando, es lo que nos está dando, ¿no? Nos está haciendo ser parte de algo, ¿no? Y entonces creo que le estamos dando mucha responsabilidad a los libros. A mí me parece que es una irresponsabilidad muy grande de motus propio leer un libro sobre una condición, sobre una discapacidad o sobre lo que sea, adelante de todo el mundo. Por lo menos si los trasladamos a la edad adulta, no lo haríamos, Ujú. ¿no? Desde luego, sí, sí. Muy bien. Sandra había pedido abrir el micrófono, creo que puedes ahora. Vale, muchas Hola, Sandra. gracias. Buenas noches, Carolina. ¿Qué tal? Hola, Y Sandra. muy emocionante toda la exposición que has hecho. Y bueno, yo quería primero poneros en contexto de la pregunta que voy a hacer, porque yo soy profe en Italia de secundaria, ¿vale? Y en Italia funciona diferente respecto a España con la discapacidad, con la inclusión. Aquí los chavales llegan hasta el bachillerato. De hecho, el chico con el que trabajo este año, él tiene 16 años y tiene autismo, bueno, un espectro autista dentro del espectro, eh, tiene un autismo medio, pero se le suma también una discapacidad intelectual grave. Entonces, mi pregunta iba un poco por ahí, porque es el primer año que voy a seguir a este chaval y la verdad que he intentado acercarle los libros ilustrados, los álbumes ilustrados, pero yo creo que no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si lo estoy haciendo mal, pero no tengo por su parte la respuesta que, no sé, también mi expectativa, no tendría que tener ningún tipo de expectativa, pero no sé hasta qué punto la literatura infantil, en este caso el álbum ilustrado, o los silent books, por ejemplo, me podrían ayudar como para promover o potenciar lo que decías antes, ¿no? La identidad y la socialización, que es lo que más, que son los objetivos principales en el caso de él, porque obviamente él no sigue una programación didáctica común a toda la clase. Entonces, no sé si me he explicado bien o me he hecho un Sí. lío para... Sí, yo creo que hay diferentes tipos de álbumes ilustrados con diferentes tipos de ilustraciones. Hay ilustraciones que son mucho más realistas, otras donde los ilustradores transmiten su universo interior, ¿no? Otras que son más humorísticas o buscan la complicidad, ¿no? Son distintas formas que tiene de comunicarse, ¿no? Yo probaría con distintos géneros, probaría con distintos tipos de libros y también partiendo de su interés, porque muchas veces también pasa una cosa, ¿no? Que asociamos la lectura a la ficción, pero, ¿no? Pasa, por ejemplo, a mí vienen muchos papás o mamás y me dicen, es que no le gusta leer. Y digo, momento, ¿no le gusta leer? Ficción, porque de repente lo ves con un libro sobre dinosaurios o sobre Egipto, ¿no? Ujú. Entonces, eh, por ahí, por ahí, Sí, tiene que fíjate, ver perdón con, si te interrumpa porque él justo le gustan cosas que son muy clásicas, o sea, muy típicas, más bien dicho. La Fórmula 1, por ejemplo, los coches, la música, pero ciertos grupos musicales, claro, y, y, y de ahí no sale, o sea, de esos intereses no sale, claro, y teniendo una pero, discapacidad pero bueno, grave, claro, eso. pero prueba, pero es Ujú. cuestión de
yo vuelvo a decir la palabra ofrecer, ¿no? Y antes también, yo he hablado en este caso solamente como recurso de los álbumes ilustrados, pero también somos libros vivientes y también la oralidad también construye historias, ¿no? Y por ahí un conjunto de fotos de la Fórmula 1 está creando una secuencia y está creando una pequeña narrativa. A mí me parece que lo más importante en estos momentos que lo vas a tener, yo por lo primero que haría sería buscar vínculo, tratar de establecer el vínculo, porque una vez que haya vínculo, va a haber confianza para poder ofrecer distintos tipos de materiales. Sí, 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 sí. No, el vínculo lo hemos creado muy, muy, muy bien. Eso no, pero ven, Busca libros de muchas gracias por coches, el consejo. Sí, sí, busca lo libros de haré. coches. Mil gracias, Carolina, y enhorabuena. Gracias. Gracias. Ah, y junto con los libros de coches, pon al lado Legos o coches o algo para armar. O sea, primero para que vaya, para que se vaya estableciendo también una relación entre la representación y el objeto, ¿no? ¿Mm? Vale, listo, ya está. Si no me Mil sigo hablando. gracias. O sea, Elisa comentaba que, bueno, que le gusta lo del miniclub de lectura y que los niños lo normalizan mejor que nosotros en la mayoría de las ocasiones, que, bueno, que no sabe si se explica lo que... Sí, 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 una cosa no quita la otra, no hay nada como los apoyos naturales, pero también es cierto que hay el espectro es muy grande y creo que las relaciones humanas, incluso en la infancia, a veces son fáciles, pero muchas veces son muy difíciles. Y creo que para que exista esa normalización, ¿no? O esa naturalización, tiene que haber mucho trabajo detrás, tiene que haber mucha atención detrás, ¿no? Y eso no está reñido para nada con ir y ofrecer un discurso sobre alguien, ¿no? Ujú. Rita pide abrir el micrófono, un segundo. Sí. Ah, ya, pues yo creo. Y por otro lado, Gloria comentaba también que el otro día le contaba a un papá que no... Hola, ya, ¿me escucha? Sí, 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 cuando quieras, Rita. Hola, antes que todo, muy rápido, Carolina, darte las gracias por tu presentación. Creo que antes de comenzar estabas hablando de que ibas a hacer o estabas haciendo el curso de especialista en autismo Sí, con la Fundación Quinta, ¿no? sí. Pues nada, yo creo que yo hice el curso Ah, y esta conferencia debería ser obligada, así que tú anda y háblalo con Gema, dile que Rita lo ha sugerido. La otra cosa, mi hijo está dentro del espectro y yo empecé a leerle aún antes de que supiera su diagnóstico, o sea, era muy pequeño, tendría pues menos de un año. Y sabes que para mí y para él, yo creo que fue la salvación, porque gracias a eso, yo no sé hasta qué punto eso habrá abierto su mundo y le habrá creado la cantidad de posibilidades que tiene actualmente. O sea que el camino que tú propones, yo lo empecé a experimentar con él de una forma totalmente intuitiva y a mí me ha llevado a muy buen puerto. Le encanta leer, le encantan los libros, vamos a cuentacuentos, y en fin, para él es un mundo. Hablamos mucho, los libros, a ver, él tiene sus intereses como todo, yo digo siempre, claro. pero cuando en lo que respecta al libro, le interesan todas las historias, o sea, a él le interesan todos los libros, con lo cual yo a través de los libros puedo entrarle con cualquier tema. Eh, Sin embargo, y ya voy terminando, yo creo que es un recurso poco usado por los terapeutas, siempre lo he dicho, y ahí, qué sé yo, es un cofre de tesoro. Uy, mira, ahí está, ahí lo escuchas hablando detrás. Y nada, que muchas gracias. Nada, yo creo que lo que importa cuando ofrecemos literatura es el lugar desde el que la ofrecemos.
¿no? Hay como dos niveles, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Que era lo que trataba de rescatar un poco al principio, ¿no? El utilitario, ¿no? Es el lenguaje fáctico, ¿no? Cuando yo digo, está caliente, ¿no? Estoy usando para comunicarme una cosa específica, ¿no? Está caliente es la sopa porque la realidad lo está completando. Pero luego hay otra dimensión del lenguaje, es un lenguaje otro, ¿no? Que se le llama, donde hay una estética, hay una belleza y hay un momento de... es un espacio realmente para construir y para construirnos y para... Yo creo que nos ofrece ahí la metáfora ficcional, ¿no? Las, hace que nos conecte de alguna forma y nos sirva para reelaborar o para elaborar muchas, muchas cosas que podrían ser muy, muy complejas. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el perfil cognitivo. Todos los seres humanos sentimos de alguna forma que tenemos que darle sentido a las cosas, ¿no? Desde nuestro lugar, desde nuestros recursos. Yo empecé a ofrecer libros a mi hijo básicamente porque cuando me enteré de su diagnóstico, eh, me puse a hacer, ¿no? Me agarró como el ataque del hacer, ¿no? Hay que hacer, no me veía todos los blogs y, y empecé a crear materiales y cosas. Y me di cuenta, mira, que era un desastre, porque me acuerdo que una vez le hice un dibujo, no sé si era de un dinosaurio, y se lo enseñé y le digo, ¿te gusta? Y me dijo, un mutante, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que había nacido con dos manos izquierdas y que, y digo, ¿qué estoy haciendo? Lo único que podemos hacer con nuestros hijos, yo elegí este camino, ¿no? Para conectar, pero lo que tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotros mismos. A veces puede ser a través, los libros son solo una posibilidad, pero hay muchísimas más. Por supuesto que yo creo en ella y creo en ella porque no creo que exista ningún otro objeto capaz de vencer a la muerte como el libro. O sea, me parece que es fantástico, fabuloso, pero yo lo único que tenía para él eran historias, las historias que me contaba mi abuelo, las historias que me contaba mi padre, ¿no? Era lo único que podía ofrecer. Y yo os animo a, por supuesto, que emprender el camino de la literatura, porque sí, del disfrute, porque sí, ¿no? Pero si no, también hay excelentes personas que no leen y si se te dan bien las matemáticas, pues junta un palito y dos palitos y lo que tú quieras. Creo que lo importante es que construyamos una historia en conjunto al otro a partir de aquello que podemos dar con honestidad, ¿no? Esto es lo que me parece fundamental y, y darnos un espacio de sosiego, darnos un espacio de disfrute, devolvámosles también la infancia, ¿no? A pesar de tanta, porque hay mucha terapia, hay muchas cosas que hacer, hay peques que necesitan grados de apoyo muy alto. Mi hijo era chiquito y se levantaba a jugar con el horno a las 2 de la mañana y no dormíamos. Hay momentos muy duros, difíciles, duros, agotadores. Y regalémonos, tenemos la palabra, regalémonos una historia, regalémonos un cuento, acostémonos y hagamos y contemos algo. Y no tiene que ser algo complicado, ¿no? Esto da para otro webinar los pasos, ¿no? De la promoción lectora. Pero si a veces el tono es lo primero que nos marca una narración. Mi hijo, por ejemplo, se reía con el sonido ch. Entonces yo inventaba todas palabras, hablaba, creaba historias no coherentes, sonoras, con la palabra chorizo, choripán, chinchulín, chungo, chungo, decía, ¿no? Y él se moría de risa, porque lo que importaba ahí a través del sonido era el vínculo. Primero viene el sonido, después viene el contenido, después viene la representación, ¿no? Hay un camino. Pero creo que tenemos que militar más la ternura, tenemos que militar más la alegría y tenemos que militar más la incertidumbre, porque pueden pasar cosas muy bonitas por ellos y por nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Carolina. Yo creo que vamos a terminar aquí, que ya nos hemos ido un poquito de tiempo. Me acuerdo cuando preparábamos este webinario que me decías que tu objetivo era, pues bueno, brindarle a todos los asistentes la posibilidad de crear espacios de sosiego, ¿verdad? Creo que lo has Sí. conseguido sobradamente. Y bueno, agradecerte una vez más tu contribución a estos cursos y bueno, hasta la próxima. Gracias.
Bueno, no, muchísimas, voy a dejar de, aquí de compartir. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, con que os quedéis con un pelín. Voy a decirlo oralmente porque me di cuenta que puse mal la última diapositiva, pero quería dejar mi correo electrónico por si alguien tenía cualquier duda o lo que sea, que es carolina.lesa@gmail.com. Mi teléfono es 650-465-789, creo que lo dije bien, para que quede grabado. Y bueno, y tengo la página web Cuando te presento el mundo y otra que es Carolina Lesa Brown, que es mi página web. Vale. Así que sí, cualquier cosa que necesitéis, que tengáis dudas, que queréis compartir, que vamos, nos podemos encontrar de muchas maneras. Muchísimas gracias, Carolina, todo un placer. Hasta Bueno, Ya. pronto. Hasta la hasta próxima. pronto. Adiós. Bien. Bueno, paramos aquí grabación.